El vapor del café subía en espiral desde la taza de loza blanca que había pertenecido a mi madre. El sol apenas acariciaba las baldosas de la cocina, y el silencio de la mañana se rompía solo por el murmullo del reloj de pared. Me senté en la cabecera, donde siempre lo hacía Leandro, mi esposo, a veces, en mis pensamientos, seguía hablándole. Violeta apareció sin maquillaje ni filtros. Llevaba semanas de mal humor, pero aquella mañana venía con algo distinto en los ojos, determinación y desprecio. «Tienes un día para salir de esta casa», dijo, sin rodeos, como si se le estuviera haciendo tarde para otra humillación. Antes de que pudiera reaccionar, Dante entró en la cocina, arrastrando las zapatillas, pero con la mirada altiva que tanto había imitado de su madre en los últimos años. «Ni siquiera eres parte de esta familia», espetó. Sin mirarme a los ojos, me quedé quieta, observándolos. El silencio cayó otra vez, pesado, como una manta mojada. Me levanté con calma, sin decir una palabra, y serví 3 tazas de café. Coloqué la suya frente a ella, con una galleta de limón al lado, como cuando fingía tratarme con cortesía frente a los vecinos. La de Dante, sin azúcar, como él la había pedido una vez y luego nunca más. Y la mía, con canela. «Gracias por su sinceridad», dije, sentándome nuevamente. «No todos tienen el valor de mostrar quiénes son realmente». Violeta resopló, pero no respondió. «Yo sí», con una sonrisa. Horas antes, en la notaría del centro, había estampado mi firma sobre un documento que llevaba semanas esperando, un acta de revocación. Cuando Leandro falleció, me dejé convencer por la idea de que debía compartir la propiedad con mi hijo, y por extensión, su mujer, pero ya no. Aquella misma mañana, ese error fue corregido. La casa, nuevamente, era solo mía, ni prestada, ni compartida, mía. Observé a Violeta mientras revolvía su café con furia contenida. No tenía idea. Tampoco Dante. Me tomé un sorbo largo, disfrutando el sabor y el momento. Era, después de todo, el último café que tomaríamos juntos en esa cocina. El café ya se había enfriado cuando Violeta dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Se cruzó de brazos y me miró de arriba abajo, con ese gesto altanero que había perfeccionado con los años. «Esta casa ya no es de una vieja inútil», escupió con una sonrisa torcida. «Ya verás cómo Dante se encargará de todo cuando esté a su nombre». No respondí, solo la observé en silencio, con el corazón latiendo lento, pesado. El veneno de sus palabras no me hería, no más, porque sabía algo que ella no. Subí al desván con pasos pausados, agarrándome del pasamanos con fuerza. Cada peldaño crujía como si murmurara secretos antiguos. El aire allí era seco, lleno del polvo de recuerdos que se negaban a morir. Me agaché junto al baúl azul marino donde guardaba las cosas importantes, las cartas de Leandro, fotos en blanco y negro, y ese sobre que jamás debía abrirse. Hasta ahora, la escritura original. Mis dedos temblaron un poco mientras lo abría. Allí estaba, claro y legible, el testamento de Leandro, su firma, su puño y letra, y lo más importante, mi nombre como única heredera. Nada de copropiedades, nada de concesiones. Me senté en el suelo de madera, dejando que una lágrima silenciosa cayera, no de tristeza, de alivio. La voz de Leandro resonaba en mi mente como un susurro amoroso. «Esta casa es tuya, Crisanta, pase lo que pase». Bajé con el sobre en la mano, pero antes de llegar al final de la escalera, el timbre sonó. Era el notario. Me lo esperaba al día siguiente, pero su rostro traía urgencia. «Señora Olmo», me dijo en voz baja, «tenemos que hablar». La señora Violeta intentó registrar un documento falso para transferir la propiedad al nombre de su hijo, su nieto, pero lo detectamos a tiempo. Ya he informado a las autoridades. El mundo se detuvo por un instante, no por sorpresa, sino por la confirmación brutal de lo que ya intuía Violeta.
no solo me despreciaba, me quería borrar, y yo ya no estaba dispuesta a permitirlo. El timbre volvió a sonar, esta vez con una serenidad extraña. Caminé hacia la puerta sin prisa, sabiendo, de algún modo, que quien estuviera al otro lado no venía con malas intenciones. Al abrir, lo vi de inmediato, traje gris claro, maletín de cuero, rostro joven pero firme. Me miró con unos ojos que reconocí enseguida, aunque hacía años que no los veía. «¿Eloy Castell?», pregunté, sin disimular la sorpresa. Señora Olmo respondió con una leve sonrisa. «Mi madre siempre hablaba de usted como si fuera parte de la familia». Eloy era el hijo de Mireia, mi amiga de toda la vida. Lo había visto correr por mi jardín cuando era niño. Ahora era abogado, uno de los buenos, y estaba ahí por una razón precisa. «Recibimos la activación de la cláusula de seguridad esta mañana», explicó, bajando la voz, tal como dejó establecido. «Si usted se siente amenazada en esta propiedad, estamos autorizados a intervenir legalmente y, si lo aprueba de palabra, podemos proceder al desalojo inmediato». Violeta apareció justo en ese momento, descalza, con el móvil aún en la mano. Al ver a Eloy, se detuvo en seco. «¿Quién es este?», espetó. El abogado, respondí con tranquilidad. «El que lleva los asuntos de esta casa». Sus ojos se abrieron como platos. Retrocedió un paso, titubeante. «Esto es un abuso», balbuceó. «No puede hacer eso. Mi hijo vive aquí». Dante, que había estado en las escaleras con los auriculares puestos, bajó lentamente al escuchar el tono alterado de su madre. Se quedó inmóvil al ver a Eloy, que ya estaba desenrollando unos documentos sobre la mesa del salón. «Hay una orden de retención preventiva de la propiedad», dijo Eloy con firmeza. «Nadie puede realizar ningún trámite, cambio de nombre o reforma sin la autorización escrita y verbal de la señora Olmo». Sentí una calma rara apoderarse de mí, por primera vez en semanas. El peso de la incertidumbre se deshacía poco a poco. Y aunque aún no había pronunciado las palabras que Eloy necesitaba, algo dentro de mí sabía que estaba a punto de hacerlo. El sol se filtraba débilmente por las ventanas del comedor cuando el inspector judicial cruzó el umbral. Con su carpeta en mano y una cámara colgando del cuello, caminaba con paso firme, pero sin brusquedad, como quien entiende que está pisando un campo minado de emociones. Yo lo seguía de cerca, y cada vez que apuntaba su lente a un objeto, una lámpara, un sillón, la vitrina del comedor, sentía que exhalaba parte del dolor que me había tragado durante años. «Esto no es necesario», dijo Violeta desde el pasillo, con los brazos cruzados y esa sonrisa amarga que ya no me afectaba. «Estás exagerando, Crisanta. Es ridículo hacer este teatro». Yo no respondí. Caminé hacia el salón con la mirada al frente, ignorando sus comentarios como si fueran viento. «Esta casa ya es mía», gritó entonces Dante, desde el otro extremo del salón, con la cara roja de rabia y la mandíbula apretada. El inspector alzó una ceja y me miró en silencio. Le entregué una carpeta plastificada. Dentro, una copia notariada de la cláusula firmada por Leandro 3 semanas antes de morir. Todo mobiliario y enseres adquiridos con posterioridad al fallecimiento del propietario original serán propiedad exclusiva de la señora Crisanta Olmo, quien podrá retirarlos en cualquier momento y sin consulta. Violeta palideció. «Mentira. ¿Cómo vas a saber qué es nuevo y qué no?». «Muy fácil», respondí, sacando otra hoja. «Todos los objetos comprados desde entonces fueron pagados con mi tarjeta de pensión. Aquí están los movimientos bancarios, las fechas, los montos y las facturas». Le lancé una mirada directa y firme. «Y por cierto, la tarjeta fue bloqueada ayer. Ya no podrán seguir usándola para comprar ni pan». La cara de Violeta se descompuso. Caminó apresurada hacia la cocina. Abrió la nevera y se quedó paralizada. Vacía. El inspector hizo una foto más mientras yo avanzaba con paso sereno hacia el pasillo, dejando atrás la cocina como quien cierra una herida que llevaba demasiado tiempo supurando.
Aún quedaba mucho por ordenar. El eco de mis pasos resonaba en el salón vacío. Más por la tensión que por la acústica, me planté en medio de la alfombra raída que ellos mismos eligieron sin preguntarme, justo frente al sofá donde Violeta se sentaba, como si fuera reina de un palacio ajeno. Dante, apoyado contra la pared, fingía distraerse con el móvil. No me temblaban las manos. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente lo que tenía que decir. Tienen 24 horas para irse, pronuncié, con voz firme. Esta casa no se mendiga, se respeta. Violeta soltó una carcajada seca, como quien oye a una anciana perder el juicio. ¿Tú nos vas a echar?, se burló. No seas ridícula. Nadie te va a tomar en serio. Crisanta, eso lo decidirá el juez. Respondí con calma. Dante me miró con los ojos entrecerrados, aún sin levantar la voz. Por un instante pensé que intentaría razonar, pero no. Se encogió de hombros como si le resbalara todo. Fue entonces cuando el timbre del móvil de Violeta interrumpió el momento. Ella lo sacó de su bolsillo con desdén, como si esperara otro cupón del supermercado. Al leer la pantalla, su expresión cambió por completo. La sonrisa desapareció. La burla se evaporó. Se puso de pie de golpe, con los ojos clavados en mí. ¿Qué es esto? Una notificación oficial. La orden de desalojo se activa mañana a las 9 en punto. Dije con serenidad. Tú no puedes hacer esto. ¡Ya lo hice! El silencio cayó sobre el salón como una losa. Por primera vez, no supieron qué decir. No tenían ni el poder ni las palabras para revertir lo inevitable. Me giré sin esperar respuesta, sin gritar ni llorar. Ya no necesitaba rogar, ni suplicar. Tenía la ley, la razón y mi dignidad. Crucé el pasillo rumbo a mi habitación. Con paso lento pero decidido, sabía que las siguientes horas no serían tranquilas. Aún intentarían algo. Eso era seguro. Pero esta vez, yo ya no era la misma. Ya no. A las pocas horas del ultimátum, escuché un tímido golpeteo en la puerta de mi habitación. Reconocí de inmediato la silueta. Dante, ya no el muchacho altivo de siempre, sino uno que parecía querer recuperar algo que ni siquiera sabía si alguna vez tuvo mi confianza. Ya. ¿Podemos hablar? Me limité a observarlo. Se sentó en el borde de la cama sin esperar permiso. Bajó la cabeza y suspiró. Sé que me pasé. Solo repetía lo que mamá decía. Ella me llenó la cabeza. Te lo juro. Yo no quería hacerte daño. Lo siento. Sus palabras eran suaves, cuidadas, casi dulces, pero sonaban vacías, como las ramas secas que crujen antes de romperse. No me moví. No lo interrumpí. Solo lo dejé hablar, porque mientras él fingía ternura, yo recordaba las noches en que lo escuchaba reírse en su cuarto, creyendo que hablaba con su novia, pero no. Revisé las cámaras de seguridad, esas mismas que mi difunto esposo instaló por seguridad hace años, y vi la verdad. Dante, escondido en el pasillo, grabándome mientras cocinaba, mientras canturreaba bajito, mientras doblaba la ropa, editaba los videos para burlarse de mí, y luego los compartía con sus amigos. La vieja loca y su sopa sin sal, la bruja del salón. Respiré hondo. ¿Ya terminaste?, pregunté con voz neutra. Dante me miró, confundido. ¿Cómo que si terminé? Porque mientras tú intentabas actuar, yo ya había entregado todo el material a servicios sociales, con fechas, con nombres, con todo. El rostro de Dante se desfiguró. Primero incredulidad, luego ira, luego algo que no había visto antes en él, miedo. Me puse de pie lentamente. Aquí no solo se rompió la confianza, hijo, aquí se rompió el respeto, y con eso también se pierde el techo. Dante no respondió. Se levantó y salió de la habitación, cerrando la puerta sin fuerza. Casi como si el más mínimo ruido lo fuera a delatar, me senté en la cama, sintiendo una calma nueva. Afuera, el reloj seguía corriendo, y yo sabía que la cuenta regresiva estaba por terminar.
La casa estaba en silencio. Apenas el tic-tac del reloj en el pasillo rompía la quietud. Estaba por dormirme cuando escuché pasos apresurados, casi torpes. La puerta se abrió de golpe y allí estaba Violeta, descompuesta, con los ojos hinchados y el rostro cubierto de lágrimas. Crisantas, por favor, sollozó. No nos dejes en la calle. No tengo a dónde ir. No sé qué hacer. La miré desde la cama. Por un instante no dije nada. Solo observé a esa mujer que había albergado tanto veneno hacia mí. Esa que durante años se encargó de hacerme sentir como una intrusa, una carga. Ahora estaba frente a mí, temblando, con los hombros caídos. ¿Y por qué ahora vienes a llorar aquí?, le pregunté con una voz que ni siquiera me esforcé en suavizar. ¿Por qué tanto odio? Violeta, ¿por qué durante años no hiciste más que despreciarme? Ella tragó saliva. Luego, como si se rompiera por dentro, se dejó caer al suelo y hundió el rostro entre las manos, porque siempre te amó a ti. Susurró. Casi inaudible, me incorporé un poco, confundida. ¿Quién tu marido?, dijo entre sollozos. Mi suegro, el padre de Dante. Nunca miró a mi esposo con orgullo. Nunca. Siempre eras tú. Tú con tus ideas, tus cenas, tus flores en la ventana. Él no hablaba de otra cosa. Y eso me carcomía. Sentí un nudo extraño en el pecho. Violeta, con la voz rota, continuó. Cuando me casé con tu hijo, pensé que al fin tendría un lugar, pero solo escuchaba lo maravillosa que eras tú. Me convertí en un fantasma a su lado. ¿Y cómo compite una con un fantasma que cocina mejor, habla mejor, educa mejor? No supe qué decir. Me quedé quieta, con el alma en vilo. Ella levantó la vista y me miró con una desesperación pura. No supe cómo amar sin sentir celos. Crisanta, te lo juro. Y ahora, ya no sé cómo seguir. Sus palabras flotaban en el aire cuando un golpe seco en la puerta principal nos sacó a las dos de ese instante suspendido. El golpe en la puerta se repitió, más fuerte esta vez. Me levanté sin decir nada. Violeta seguía en el suelo, paralizada. Caminé hasta la entrada. Abrí con lentitud y allí estaban dos agentes de policía, con gesto firme, y detrás de ellos, el abogado que había contratado semanas antes. Todo estaba en marcha. No necesitaba hablar. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Buenas tardes, señora Crisanta, dijo uno de los agentes. Vamos a proceder según lo estipulado. Me hice a un lado para que entraran. Violeta corrió tras de mí. ¿Qué haces? No puedes echarnos. Esta es mi casa. Mi casa. Pero sus gritos se apagaron en la nada. Los agentes comenzaron a retirar cajas ya preparadas en el salón. Sabían que encontrarían todo embalado, tal como lo había organizado. Violeta intentó arrebatar una caja de manos de uno de los hombres, pero el otro policía la contuvo. Por favor, señora, no facilite las cosas. Dante bajó las escaleras con el rostro pálido cuando vio los uniformes y las cajas. Sin decir palabra, corrió al baño y cerró la puerta de un portazo. Se encerró ahí, igual que cuando era niño y no quería afrontar una verdad. Desde la ventana, una vecina miraba con su móvil en alto, grabando sin pudor. El morbo del barrio no tardaría en esparcirse como pólvora. Me quedé de pie, en silencio. Observaba todo sin pestañear. No era placer, tampoco culpa. Era la necesidad de terminar un ciclo. Violeta se volvió hacia mí. ¿Y ahora qué? ¿Nos dejarás en la calle? Como si fuéramos perros. Solo entonces hablé, despacio, como si cada palabra pesara. Hace una semana envié una carta al Instituto de Dante. Les informé que, al no tener un domicilio legal, él no cumplía los requisitos de escolarización. Si no entregan una dirección válida en los próximos días, perderá la plaza. Violeta se desplomó sobre una de las cajas a medio cerrar. Yo me di la vuelta y subí las escaleras lentamente. Mientras su llanto resonaba por toda la casa, el silencio era distinto cuando ya nadie estaba para romperlo. La casa,
tan llena de gritos y reproches días atrás. Parecía ahora un museo de aire quieto y muebles que no sabían a quién pertenecer. Caminaba por los pasillos con las manos entrelazadas. Deteniéndome sin razón frente a puertas cerradas, cocinaba por costumbre. Pero ya solo ponía un plato en la mesa, y cuando lo hacía, la silla de enfrente me miraba vacía, como un espejo que me recordaba que había ganado, pero también que algo se había ido. La paz no es lo mismo que la felicidad. Lo supe al despertar una mañana sin el eco de pasos ajenos, sin la voz insolente de Dante, ni las miradas cargadas de Violeta. Preparé un café y me senté en el sofá con el álbum familiar entre las manos. Al abrirlo, una fotografía de Guillermo, mi hijo mayor, cayó al suelo. Tenía 11 años en esa imagen. Su sonrisa era la de un niño que aún no entendía lo duro del mundo. Fue entonces cuando oí el timbre, sobre la alfombra. Una carta sobresalía bajo la puerta. Reconocí la letra de inmediato, temblando. La abrí. Mamá, me he enterado de todo. Lo supe por una amiga de la infancia que aún vive en el barrio. Me conmovió más de lo que puedo explicar. Estoy en Argentina, pero no por mucho. Vuelvo, con mi familia. Si aún queda un espacio para nosotros, quiero ocuparlo. No con reproches, sino con gratitud. Te lo debo. Me quedé sentada mucho tiempo con la carta entre los dedos. No lloré, pero sentí que algo se abría dentro de mí, como una herida vieja que empezaba a sanar. Al día siguiente, me desperté antes del amanecer. Limpié el porche, abrí las ventanas y dejé que el aire entrara. El reloj de pared marcaba las 8, cuando el sonido del motor detuvo mi respiración. Bajé corriendo las escaleras, y allí, frente a la verja, un hombre de barba canosa sostenía a una niña de rizos oscuros. Guillermo había vuelto, y no venía solo. Guillermo me abrazó con una fuerza que no recordaba desde que era niño. Su esposa, Mariana, me dio un beso en la mejilla con una dulzura tímida, y su pequeña, apenas de unos meses, dormía tranquila en brazos de su padre, como si ya supiera que había llegado a un lugar seguro. Los invité a pasar sin prisas, como quien abre no solo la puerta de su casa, sino también la de un corazón que aprendió. A golpes, a protegerse. El aire olía a pan recién hecho y a oportunidad. Mientras dejaban sus maletas en el salón, me senté en mi butaca de siempre. Ellos esperaban mis palabras. Lo supe por sus ojos serenos pero atentos. No podía fingir que nada había pasado. No quería que esta nueva etapa se construyera sobre silencios cómodos. Solo hay una condición para vivir aquí, dije. Sin levantar la voz en esta casa, no hay lugar para el desprecio. Quien entra, respeta. Y quien respeta, es bienvenido. Guillermo asintió, sin dudar. Mariana también. Entonces la niña despertó, soltando un pequeño quejido. Y sentí algo dentro de mí quebrarse. Para bien. Como si la casa misma respirara otra vez. Las semanas siguientes fueron distintas a todo lo vivido. Las risas volvieron. Sí, pero no eran las mismas de antes. Eran más suaves, más verdaderas. A veces, mientras jugaba con la pequeña en la alfombra, pensaba en Violeta y en Dante, en lo que fue, en lo que no supieron cuidar. No guardaba rencor, pero tampoco nostalgia. Una tarde, mientras la niña dormía sobre mi pecho, bajé al despacho y saqué el sobre lacrado del fondo del cajón. Lo había escrito semanas antes, cuando el eco de los insultos aún golpeaba las paredes. Mi herencia no sería solo una propiedad, sería una lección. Dejé la casa a mi bisnieta para cuando creciera. Sabría que hubo una mujer que luchó por ese techo, que lo defendió y que se aseguró de que nadie, nunca más, usara el poder del hogar para humillar a quien lo construyó. Ese fue mi legado, el único que valía la pena.